Bienvenidas, bienvenidos a La Voz del Camaleón, el podcast de Culmia, la plataforma inmobiliaria líder en España. Y hoy para tratar una temática que muy interesante y desde un punto de vista bastante desconocido para todos. Bueno, al menos lo era para mí. Lo que pasa, que yo estoy encantado de estar hoy aquí. Antes de nada voy a presentar a mis invitados. Primero estoy con Juan Manuel Borras, director de operaciones de Culmia. ¿Qué tal? Bienvenido. Hola David, muchas gracias. Y María Pérez, consultora energética, ingeniera y profesora. O sea que yo creo que un poco nos vamos ya situando porque vamos a hablar pues, de eficiencia y sostenibilidad y un poco toda esta temática, ¿no? Bueno, un tema creo que muy de actualidad, creo que bastante presente en la sociedad y que nos preocupa a todos bastante. Pero antes vamos a conocer un poco a nuestros invitados para que veáis con qué fundamento hablan, cómo ha sido un poco tu trayectoria en Culmia para llegar hasta este punto donde estás. Bueno, mi trayectoria a nivel profesional, yo soy de formación, soy ingeniero de caminos, ¿vale? O sea que estoy un poco alejado del mundo de la edificación, pero bueno, estudié ciencias empresariales y estando estudiando en la universidad, pues tuve la oportunidad de empezar a trabajar como personal de investigación. Allí aquello que me faltaba un poquillo de vidilla y pasé al sector constructor. Por obvio, pasé inicialmente al campo de la obra civil y años más tarde tuve la oportunidad de incorporarme a una empresa donde su negocio era la construcción en la edificación y esa fue mi entrada de momento en la edificación. Bueno, ahí fui pues saltando etapas hacia arriba profesionalmente. Y luego tuve la oportunidad, cambiando de empresas, tuve la oportunidad de entrar en lo que era el origen de lo que es Culmia ahora, que era una sociedad del Banco Sabadell, y la oportunidad de ver esa visión promotora, ¿no? Promotora inmobiliaria. He visto la construcción, había estado en visión más universidad. Bueno, pues ahora me veía la visión promotora dentro de la edificación. Y de ahí, de esa sociedad que pertenecía al Banco Sabadell, que estaba dentro de lo que era Solvia, ¿no? Algo que en post-crisis pues, fue una de las grandes empresas que movió el sector, se transformó en SDIN y luego lo que ahora es Culmia, ¿no? Que tenemos a nuestro accionista, que es Octree. Y dentro de Culmia pues, ocupo el cargo de director de operaciones y tenemos una visión, yo siempre digo, es una visión muy transversal del desarrollo del negocio, desde proyectos, la ejecución de las obras, la postventa, pero todo esto siempre acompañado con innovación, con sostenibilidad, que hablaremos en esta voz y, bueno, y muchos otros elementos que tengo oportunidad de ver, ¿no? en mi posición. O sea, que empezaste haciendo los caminos para llegar a las casas, una vez que el camino estaba hecho, pues ahora vamos a hacer las casas, ¿no? Correcto, ese es el resumen perfecto. Vale. Y en tu caso, María, ¿qué te apasiona tanto como para llevar toda tu vida profesional dedicada a las energías renovables? Bueno, pues yo de estudios me pasa un poco igual, que no tenía mucho que ver. Yo estudié Ingeniería Técnica Electrónica, pero un compañero me dijo que me especializara en el campo de la energía solar, que iba a tener futuro. Entonces yo llevo 17 años apasionada con la energía solar, porque terminé de estudiar en el año 2008 y desde entonces, pues desde diversos ámbitos. Primero como ingeniera, cuando el Código Técnico de la Edificación empezaba a obligar que hubiera paneles para energía solar térmica en las viviendas. Y luego, pues como profesora de formación profesional, durante más de 11 años he estado formando a profesionales que ahora están en activo y ahora recientemente pues enfocada en mí y en emprender y en llevar esto a los ciudadanos. Muy bien. Como consultora. Siempre que hacemos esto, la pregunta es si tenéis la casa de vuestros sueños, pero hoy creo que la pregunta es ¿podéis o tenéis opción de aplicar en vuestras casas energías renovables a día de hoy? O sea, donde vivís, ¿cundís con el ejemplo, por decirlo de alguna manera? Yo, desgraciadamente, no cundo con el ejemplo porque no, la verdad que donde vivo es muy difícil el poder aprovechar o el poder implementar, ¿no? Implementar mejoras, sobre todo en temas, como has dicho, de energía, de energía renovable. Entiendo que vives en un piso, entonces. Sí, exacto. Vivo en un piso de segunda mano y es más,
veo mis ventanas y me doy golpes contra la pared porque me entra el aire por todos lados. No podemos utilizar placas solares. Una vivienda vintage, vamos a dejarlo ahí. Bueno, pero es una vivienda que posiblemente sea el ejemplo de, bueno, lo sabrá mejor María, del 80% de las viviendas del país, desgraciadamente. Sí. En tu caso, María, tú tienes opción de aplicar todos tus conocimientos en tu vivienda. En mi caso, yo es que me considero muy afortunada porque yo lo que hice para mi primera vivienda, y yo creo que va a ser la última, es rehabilitar una casa familiar. Vale. Una casa heredada que pasó de mis abuelos a mis padres y después a nosotros. Entonces yo pude aplicar todos los principios que tiene que aplicar alguien, que es que las renovables son lo último. Al final, yo cuando hice esa reforma, era el año 2011, no había la posibilidad de poner paneles para generar electricidad. Entonces hice lo que había que hacer, que es poner unas buenas ventanas, unos buenos aislamientos. Y posteriormente puse sistemas eficientes. Yo puse una instalación de suelo radiante y una bomba de calor. Vale. Y los paneles van a llegar ahora, este año 2025. Así que estoy muy contenta. Pues mira, yo creo que nos acabas de introducir muy bien un tema, porque sí que, bueno, los sistemas de cómo calentar esas casas tal, pero hay un paso previo, que es la construcción, ¿no? Entonces, Juan Manuel, perdona. Sí. En Culmia habéis apostado por un enfoque diferencial en la materia de la sostenibilidad, ¿no? Desarrollando incluso vuestros propios certificados, que si no me equivoco son Cuarzo y Jade. ¿En qué consisten estos certificados y cómo se traducen en vuestros proyectos? La respuesta rápida sería que estos certificados, Cuarzo y Jade, se traducirían son unas guías que ayudan a nuestros redactores, a nuestros arquitectos, a desarrollar esos proyectos y luego también a las constructoras y a nuestro propio personal a ver cómo se implementa, ¿no? Eso que queremos, ese foco que queremos poner en sostenibilidad, que es el certificado Jade, y en salud, el Cuarzo. Pero a mí sí que me gustaría el compartir, ¿no? Y el explicar la motivación de por qué Culmia se decide hacer unos certificados que no tienen más razón, que son certificados propios, no sirven para evaluar o que un externo nos evalúe, pero sí que hay un origen, ¿no? Una motivación. Y la motivación... Es casi como una filosofía, un poco de empresa, ¿no? Como una línea empresarial. Pero tiene un sentido. Y el sentido es que hace, como decía María, ¿no? Pues hace ya 15 años quizás estos temas aún no existían, pero no acababan de asentarse, pero sí aparecieron estos certificados internacionales que en el sector bien conocemos, como el BRIAN, el LEED, el Verde, el WELL, y los fondos internacionales sí que nos pedían para ciertos proyectos que certificásemos con estos certificados que están reconocidos internacionalmente proyectos, y lo hicimos. Entonces dijimos, oye, si esto para este tipo de edificios es válido, ¿por qué no lo aplicamos en viviendas o en edificios que vamos a hacer para el público general? Y empezamos a hacer esa prueba. El resultado fue nefasto. O sea, no nefasto en cuanto al edificio. El edificio que hicimos, oye, cumplía, se auditaba y tenía su sello, pero la gente no lo acababa ni de entender ni la motivación por qué. Y entonces dijimos, bueno, es que también hay cierta complejidad. Y estos certificados están pensados tanto para edificios residenciales como edificios no residenciales, como diferentes actividades. Entonces dijimos, oye, ¿por qué no generamos nosotros una guía que sea mucho más sencilla, enfocada solo en el residencial, y que permita tanto al arquitecto que tampoco domina el tema como al cliente que nos va a comprar, que sea, bueno, y al comercial que va a vender esa vivienda, que sea mucho más fácil de entender, y generamos esas guías. Teóricamente tenemos que haber generado una, que es Jade, que es la de sostenibilidad, porque la salud normalmente es un apartado que está dentro de la sostenibilidad, dentro de los certificados internacionales, pero también vino el COVID, la pandemia. Y entonces dijimos, oye, la salud, las viviendas son saludables, por supuesto que son saludables, pero ¿podemos hacer algo más para mejorar ese confort en cuanto a salud? Y dijimos, sí, pues vamos a darle a la salud el mismo grado que tiene la sostenibilidad, y por eso generamos Cuarzo y Jade. A partir de ahí son guías que hemos implementado en todos nuestros proyectos, estamos implementándolo, al arquitecto le sirve de referencia, al constructor también, al equipo comercial también, y al cliente es una forma fácil también de entender, el que quiera, el que no quiera, pues ahí se queda. Y esa es la motivación de implementar Jade y Cuarzo e intentar trasladar eso. ¿Nos podrías apuntillar un poco si hay algo así fácil de decir? Por ejemplo, pues nuestras viviendas Cuarzo pues tienen esto y esto, y nuestras viviendas Jade esto. Sí, mira, sí, y además, mira, y aunque sea que me voy a pegar un tiro en el pie, pero es la realidad, y posiblemente María en Consolidación también podría aportar algo más. Hay temas como, por ejemplo, sostenibilidad y salud.
pues uno de los certificados te puntúa muy bien el empleo de carpinterías para las ventanas de aluminio, y en cambio el otro te dice que no, que huyas del aluminio y que pongas PVC. ¿Por qué? Porque uno resulta que a lo mejor es un material que puede ser mucho más sostenible, pero en cambio el otro te dice que no, el otro es menos saludable, ¿no? Vale. Entonces, si quieres luego podemos entrar ya al modo de la industria, el fabricante, que cada uno defenderá los dos lados. Pero te encuentras con esas contradicciones de decir, oye, si consigo un punto por aquí, lo pierdo por allí. Y eso ocurre, pero bueno, es una realidad. Al final el mundo no es perfecto. Otra de las cosas que me gusta de esos certificados y yo creo que nos podemos fijar, y a partir de ahora fijémonos todos, es el cómo subir a un edificio, ¿no? Normalmente todos tendemos a tender a subir por el ascensor. Pero es que si te fijas en muchos vestíbulos, es que no sabes dónde está la escalera, no la ves. Es cierto que a lo mejor en algún proyecto esa escalera está cerrada con una puerta que protege de antiincendios. Pero bueno, pero a lo mejor tienes que ponerle un cartel grande para que sepas que está ahí la escalera, o con un óculo para que veas que hay la escalera. Sí, que algo tan sencillo como eso te dé opción de incentivar a usar la escalera. Si voy a la tercera planta o la segunda planta, pues ¿por qué no subo por la escalera? Bueno, pues eso es salud. Y entonces, si tú incentivas que la gente... Y a los del sexto es ser estoicos. Del sexto para arriba... Yo vengo de Barcelona, trabajo en Barcelona, nuestra planta está en la sexta, subo y bajo todos los días por la escalera. Bueno, así está, no lo veis, pero tiene un tipín que, vamos, es una cosa que hay que verla, ¿eh? O sea que si se quiere, se puede. Se puede. Bueno, y tú, María, ¿cómo ves todos estos certificados? Porque entiendo que esto es un paso previo. O sea, tú estás centrada en renovables, entiendo, una vez que ya estás dentro de la casa, o también en la parte constructiva. Claro. A ver, yo lo que me di cuenta cuando empiezas a querer aplicar, porque al final las energías renovables... tiene muchas vertientes, ¿no? Pero cuando tú quieres aplicar las energías renovables en los edificios, es que es lo último, porque lo primero es, en esa parte de diseño y en esa parte constructiva, el conseguir que el edificio demande lo menos posible y luego ya generarlo de una manera bueno, pues más respetuosa con el medio ambiente, ¿no? Entonces, claro, yo comprendo lo que les ocurre, porque al final... llegar a que el ciudadano capte todo el trabajo posterior de diseño y de preocuparse de la selección de materiales y del proceso constructivo, pues es muy difícil, porque es como algo muy intangible. De hecho, o sea, sostenibilidad al final es la manera que nosotros tenemos de avanzar, ¿no? de seguir con nuestra actividad aquí como humanos, pero... sin gastar los recursos, o sea, sin agotar los recursos y con el menor impacto. Entonces, yo comprendo lo que él dice, que hay cosas que se toman en un proyecto que para una certificación van bien, ¿no? Porque hablamos de que que se utilicen recursos más sostenibles. Que a lo mejor no se ve en el producto final, es una puerta y una ventana. Claro, y no sabes todo el proceso previo. Claro. Para el usuario final. Entonces, claro, a mí me gusta mucho ese enfoque de que lo sostenible no sea percibido para el usuario final como un añadido y como algo que a veces encarece, ¿no? Sino como que sea la manera ya de hacer, o sea, que no se puede hacer de otra manera. Es hacia donde deberíamos de ir en lo nuevo y en todo lo que nos queda por rehabilitar y reformar. Claro, yo en esta sesión, que es un tema que me gusta mucho y tal, pero una frase que me dijeron que no sé si tiene sentido en lo vuestro, me dice, es que la energía más barata es la que no se gasta. Efectivamente, ¿no? es que esa es la frase estrella. Primero la eficiencia, siempre. Vale, vale. Bueno, y hablando de innovación, Juan Manuel, también impulsáis la vivienda industrializada, que me parece muy interesante, a través del Plan Vive, ¿no?, de la Comunidad de Madrid, donde habéis completado la entrega de las primeras 1.763 viviendas. Esto está como muy actualizado de última hora. ¿Cómo puede este método transformar el sector? Y si nos puedes explicar un poquito cómo es el método para todos aquellos que somos... Bueno, yo creo que ahora en nuestro sector, el sector promotor, sector constructor, la industrialización es algo que está pegando muy fuerte. Y lo está haciendo porque el sector constructor se está quedando, utilizaré el adjetivo obsoleto, pero no me gusta, pero bueno, para que lo entendamos, se está haciendo mayor, no es atractivo para la gente joven, con lo cual cada vez hay menos empresas, menos conocimiento de saber construir y trabajar bien,
Y todo eso, al final, se traslada a que el usuario final, las viviendas que entregamos, pues no tienen a lo mejor la calidad que uno espera o desea. ¿Tienen buena calidad? Sí, pero a lo mejor alguien espera que tenga pues, aquel oficio que antes existía y que se ha ido perdiendo. Entonces, la única forma que existe de compensar esto es con la industrialización. Pero además con la industrialización, y aquí se añade la parte que comentaba María de la eficiencia, es que la industrialización exige que desarrolles los proyectos de manera muy pensada anteriormente. Y lo tienes que hacer con modelos ya que llamamos los modelos BIM en 3 dimensiones. Aquí tiene que participar el equipo redactor. Si puede ser que participe también la constructora ya aportando sus ideas, no en fase de ejecución de obra, sino mucho antes, que, oye, porque tienen el conocimiento. Claro. ¿Para qué vamos a pedirle su conocimiento cuando estamos todos, corre, que hay que entregar? Sino, pues, que a lo mejor antes. Que puede alargar el proceso. O sea, ya no solo encarecerlo, no solo encarecerlo. Lo alarga, pero el conocimiento trasladémoslo. Entonces, toda esa apuesta por la industrialización es la que el sector está necesitando y la que se está volcando. Nosotros nos sentimos orgullosos, fuimos pioneros, ganamos un concurso en la Comunidad de Madrid de un lote de 1.763 viviendas asequibles y dijimos, pues las vamos a hacer todas industrializadas. Y, oye, y hemos sido los más locos y en diciembre acabamos de finalizar la última de esas 1.763. En ejecución tenemos otras tantas que en total suman casi 4.000 viviendas industrializadas. Estamos en fase de entregadas y en ejecución. Luego tenemos otro tipo hemos hecho probaturas en otros años con sistemas de steel frame. En Cataluña, en Girona, estamos haciendo una promoción, en este caso con madera, es una prueba piloto con madera. Hay otros promotores que también ya están trabajando con la madera. Lo del Plan Vive lo hemos hecho con hormigón, con paneles de hormigón. Oye, y el resultado es excelente. ¿Qué se siente un poco sobre esto? Porque ser punta de lanza, o sea, yo creo que, no sé si es obsoleto, pero sí que creo que es un mundo que le cuesta las nuevas tecnologías, el cambio cuesta mucho, que yo creo que nos cuesta a todos en todo, pero en esto se nota mucho. Entonces, porque realmente beneficios se ven por todos los lados. Hay un problema de mano de obra ahora que es evidente, que es conocido por todos, y todo el que quiera hacer una reforma en casa lo sabrá. Lo sabe. Entonces, una manera pues, de optimizar material, porque si algo viene, al final es como un Lego. A lo grande, que tú construyes una perfección, por lo tanto los acabados van a ser mejores, para vos, vuestro control de gasto es mucho mejor. Pero claro, ¿qué se siente al estar un poco solo ahí al iniciar esto? Es decir... Pues era un poco de miedo al principio, cuando tú apuestas por 1.763 viviendas. Lo decimos así, nosotros no lo hicimos nosotros nos asociamos con una empresa constructora, en este caso Habita, que es la que lo que nos propuso el hacer esto de manera industrializada, y hemos de decir, la fábrica la estrenamos nosotros. O sea, era nueva. Vale. Era nueva. Todo bien. Era todo. Sí, va a salir muy bien todo, bueno, no lo sabemos, pero... Bueno, pues tuvimos ese punto de... Conejillo de indias total. Sí, de locura, y nos podía haber salido mal. Bueno, no sé, estaríamos aquí contando otra película, pero yo creo que... Bueno, todo apuntaba que tenía sentido común, ¿no? Y nos salió bien. Y el hecho está en que ahora muchos más promotores que a mí me llamaban y decían, oye, ¿qué líos esto? Bueno, ya veremos a ver cómo os va. Oye, ahora están trabajando. O sea, que la prueba es que se puede hacer, hay un cambio en el sector y yo creo que vamos por el buen camino. ¿Cómo ves tú, María, la industrialización a la hora de la construcción? A mí me parece, vamos, yo no puedo estar más de acuerdo con todo lo que se ha comentado, más que reforzarlo. De hecho, claro, dices, hablando de sostenibilidad, no es solo por ir más rápido ni por también suplir esa carencia, que estoy 100% de acuerdo, que al final es un sector que parece como poco atractivo para trabajar cuando hay muchísima demanda. No es solo por eso, es que al final también al hacerlo así, el impacto, el gasto de recursos y luego de residuos y sobre todo lo que hablamos, lo que mejor se puede hacer es esa planificación inicial, no eso que decías, ¿no? Ahora ya que estamos construyendo vamos a pensar, no, el poner en valor todo ese trabajo posterior. Yo estoy 100% de acuerdo con transitar hacia ese modelo. Lo que dicen los carpinteros, ¿no? Mejor medir 2 veces para cortar una, Además, ¿no? La industrialización... Bueno, yo comprendo que me encantaría ver esa fábrica, ¿no?, en la que se hizo ese tipo de vivienda para tan
tan grande, pero son muy bonitos los proyectos en madera. Hay muchas empresas que están haciendo para industrializar pequeña vivienda unifamiliar en madera y es impresionante cómo eso pasa de una fábrica a luego montarse allí como un Lego. Es espectacular. Pero tú que estás en contacto con la docencia y al final... ¿No crees que también, no solo el sector, sino la gente, nos cuesta mucho el cambio, ¿no? Cuando nos vienen, no, esto es más... O sea, eso es así, se encuentra mucha reticencia. No, yo a mí hazme de ladrillo, no quiero estas cosas modernas. Claro, es que estamos en un sector en el que hace falta información en todas las partes. Se tienen que reciclar los arquitectos, se tienen que reciclar los constructores, se tienen que reciclar los instaladores, se tienen que reciclar los profesores, se tienen que reciclar todos, porque efectivamente eso, bueno, es que siempre se ha hecho así, ¿qué necesidad de cambiar? En un sector como la construcción cuesta. Pero yo coincido con lo que tú dices, David, es la gente le cuesta el cambio. El edificio que estamos haciendo... Pero no es solo que vosotros queráis, sino el comprador final que va a pedir algo. El edificio de madera, al final, desgraciadamente casi que tienes que tapar la madera. Porque sí, la tienes, ¿no? Aquí pladur, aquí un falso techo, aquí te pongo no sé qué, y solo ves la terraza que el techo de la terraza es de madera, pero ve poco más madera. Porque si no, es que esto se quema. Oiga, no, que la madera no se quema tan sencillamente. Lo que hemos hecho con el Plan Vive, esto de hormigón, es que esto es prefabricado, esto es muy malo. No, al contrario, son componentes tan pensados, están hechos en una fábrica, como si fuese un coche, traídos, montados, pues no, la calidad es igual de buena o quizás mejor, claro. Pero a la gente le cuesta. Sí, el cambio cuesta. Sí, porque yo entiendo que no es lo mismo una masa que puedes hacer tú en la obra, que un día hace humedad, otro día llueve, otro día hace un montón de calor, a una masa que está hecha en condiciones óptimas, ¿no? Y vibrada y todo esto. Sí. Bueno, pues tenéis ahí una... Bueno, sobre todo los que estáis con la todos, docencia. yo creo que aquí tenemos que sumar todos. Todos. Bueno, otro aspecto interesante y relevante para esta temática es cómo enfoque sostenible beneficia directamente a los usuarios, ¿no? Que aunque nos cuesta así de final. Entonces, en el caso de Culmia, vosotros, Juan Manuel, ¿qué ventajas tiene para las familias que eligen una vivienda con estas certificaciones? Ya no son las internacionales, que son el BREEAM y el LEED, ¿no? Sí. Sino incluso los certificados propios de... Sí, ventajas, una vivienda que esté diseñada y certificada con estos certificados internacionales o en este caso con los nuestros propios, por supuesto tiene muchas más ventajas a nivel de sostenibilidad, a nivel de concepto de salud, si lo comparamos con una vivienda que no se haya diseñado y pensado con ese fin. Para mí, lo más relevante de cara al usuario final, y lo que hemos estado debatiendo en eso, de esa lucha contra el cambio. El cliente institucional, el que es la administración pública, el fondo de inversión, lo tiene claro, te lo exige. Y tiene claro que eso es sí o sí. El particular, por falta de conocimiento, le cuesta más. Y yo creo que estamos en ese momento, en esa transición de... Vale, para el cliente final, ¿qué buscas? Si tú te compras un piso, pues querrás precio, por supuesto, es la palanca fundamental, y ubicación es la siguiente, claro. Por supuesto. Vale, pero detrás de esta ya, yo creo que la sostenibilidad, la eficiencia empieza a aparecer. Y el ejemplo lo vemos en el mundo yo siempre lo comparo con el mundo del vehículo, del coche. Hace muchos años, tú te ibas a comprar un coche. A ver, esto de 0 a 100, ¿en cuánto? ¿Y cuántas marchas tiene? 4 o 5. Exacto. ¿Y la radio, los baffles, cuántos tengo? Ahora a nadie se le ocurre comprar un coche en eso. Al contrario, es, oye, ¿y ¿cuánto consume? ¿Y cuánto emite de gases? ¿Y ¿Lo puedo pagar a plazos? Entonces, vale. Aquí había una transición. Sí. Pues yo creo que dentro de la sostenibilidad de la vivienda está pasando lo mismo. Yo he oído gente que ha comprado viviendas con un certificado, con una eficiencia energética, con una letra AA, que es dentro de lo que es el certificado de eficiencia energética, es lo máximo, y la gente lo compra, no lo sabe, pero luego oyes el comentario en el metro, en el bar, y dice, oye, que estoy en una vivienda nueva, ¿me ha llegado la factura de la luz? Pues si no pago nada, y estoy súper confortable. Entonces la gente se va dando cuenta. Y yo creo que ese es el cambio que el usuario final, poco a poco, nos vamos dando cuenta de que todo ese esfuerzo que están haciendo las compañías, bueno, las compañías y también la normativa, ¿no? La normativa también te regula a que vayas en ese camino, pues vamos a ir recogiendo poco a poco ese cambio. Sí, bueno, la normativa os lleva, pero vosotros habéis apostado por algo que no estamos obligados. Que no estáis obligados. En cuanto a los certificados propios, no. Y los certificados internacionales tampoco estamos obligados. Pero que en el fondo
a vosotros optimiza, os ayuda a controlar los plazos, por lo tanto, económicamente entiendo que es más interesante, y si una vivienda es más agradable a la hora de vivir, el cliente estará más contento, por lo tanto es un valor intangible para vosotros. Es decir, oye, nuestros clientes están más contentos y hablarán bien de Culmia, se supone. Lo que se supone que intentarán hablar mejor. Un cliente difícilmente te compra 2 viviendas, porque es un producto de la vivienda, compras casi una vez en tu vida y poco más, entonces es muy difícil que sean recurrentes, pero al final pues que esté a gusto, que esté confortable. Sí, pero bueno, si tiene un amigo, alguien que va a construir y tal, oye, mírate estas, porque me imagino que María, seguramente el caramelito que tenéis, porque yo creo que lo otro no se percibe hasta que no vives un tipo de estas viviendas, será lo de, mira, te interesa que te vas a ahorrar mucho dinero, ¿no? Yo creo que seguramente es el argumento mejor que más utilizáis en cuanto a... A mí, yo entiendo... ¿O cuál es el que te gusta utilizar a ti para convencer a la gente? Estamos en un momento que el acceso a la vivienda es complicado. O sea, yo no pongo en duda que al final lo primero va a ser económicamente yo puedo acceder a ese lugar en el que quiero estar, el precio al que está la vivienda en ese lugar y lo último que se mira es eso. A mí... me gusta más derivarlo a la parte, fíjate, del gasto menos. Me gusta más derivarlo a la parte de la salud, porque es algo como más intangible. Dices, vale, voy a gastar menos, de acuerdo. Pero es que además... Yo prefiero a la hora de convencer. Porque sí que la salud es un valor muy importante, pero... Claro, no voy a decir que hay muchas, pero no somos conscientes de los viciados que están los ambientes en los que vivimos. O sea, parece que con el tema del COVID se puso un poco encima de la mesa, pero implica muchísimo la calidad del aire de nuestras viviendas, en cómo descansamos, en cómo ahora que teletrabajamos tanto, se dice, bueno, si somos 4 en casa, tampoco nosotros, si midiéramos la calidad del aire y los componentes que están en nuestras casitas, yo siempre me gusta enseñarlo viéndolo. Si yo te enseño un filtro de una casa sin filtrar y sin ventilación mecánica, a uno que solamente ha estado, o sea, un filtro recién usado y uno que lleve en funcionamiento en una casa 2 meses, alucinarías de lo que ese filtro está recogiendo. Bueno, antes, Juan Manuel, nos hablabas del plan Vive, que, si no me equivoco, tengo por aquí, que recibisteis un premio, el Saint-Gobain, a la mejor práctica de construcción sostenible, por este proyecto. Entonces, ¿qué os ha enseñado este proyecto sobre el impacto social de la sostenibilidad? Sí, el año pasado recibimos esta distinción de la empresa Saint-Gobain. Es una multinacional de materiales. Muchos de los materiales que tenemos en las casas están fabricados o pertenecen a este grupo Saint-Gobain. Y nos dio esta distinción en este proyecto de Alcorcón, que es uno de los 12 proyectos del lote que os comentaba antes del Plan Vive, de las 1.763, pues es uno de estos. Y fue porque fue la primera promoción de estas 12 que entregamos, ya la pusimos en alquiler para la gente. Y nos da esa distinción en materia de sostenibilidad porque resulta que el hito que hemos conseguido en Plan Vive es conseguir, hemos certificado, o estamos en ese proceso porque ahora entregamos en diciembre las últimas promociones, de conseguir el certificado BREEAM excelente. ¿Cómo visualizáis el futuro del sector inmobiliario en términos de sostenibilidad y un poco qué cambios esperáis ver? Bueno, yo lo que hemos comentado, la sostenibilidad es un sí o sí. Y tiene que decir, ha venido para quedarse, ¿no? Sí, está para quedarse. Europa nos empuja también aquí hemos de ser conscientes. Europa nos empuja y nos exige que traslademos, ¿no? Todos estos hitos que se ha marcado Europa los tenemos que trasladar a los proyectos. María se lo sabrá muchísimo mejor que yo, pero de manera resumida, 2030 para lo que es vivienda privada tienen que ser nulas en cuanto a consumos energéticos. O sea, tienen que ser completamente nulas, no tienen que tener un gasto. Pero el problema, el reto mayor está en el 2050, que es que todas las viviendas tienen que ser eficientes, o sea, nulas en cuanto a consumo energético. A mí eso me parece... Bueno, aquí María y sus alumnos tienen mucho trabajo.
me parece algo que, aunque sea el 2050, pues que el 2050 está aquí. Y el parque de viviendas que tenemos, a ver, no sé, yo digo, bueno, mi propia vivienda, digo, a ver cómo lo harán, porque va a costar, pero eso es lo que nos marca Europa, ¿no? ¿Qué juntas de vecinos más divertidas van a ser? Sí, claro, porque hay que hacer inversiones. Entonces, para mí es el gran reto. Yo creo que la sostenibilidad, por supuesto, va a seguir implementándose. No sé si a lo mejor con este grado de avance, porque es que yo lo veo complejo. Sí, de cumplir esos plazos, al menos. Sí, yo lo veo complejo. A mí el del 2030 ya es que el 2030, este sí que está aquí. Ese sí que está aquí. Y nosotros vamos haciendo cosas, los promotores vamos haciendo cosas, pero va a costar, eso de llegar a la eficiencia cero va a costar, y el comprador también tiene que entenderlo. Lo que hablaba María antes, el ejemplo de el recuperador, la renovación de aire. Nosotros nos hemos encontrado gente que también, es que esto hace un poco de ruido. Y te lo apaga. Y yo abro la ventana y lo apago, pero hemos pensado, hemos invertido y tú con un botón que lo tienes, puedes apagarlo. Bueno, entonces todo esto ha de ir cambiando, ha de llegar para el 2030 para que todos funcionemos de manera eficiente en cuanto a sostenibilidad. ¿Y qué cambio te gustaría ver? O sea, a nivel personal, o sea, dices tú, pues yo creo que debería ir porque una cosa es lo que se espera y... No, yo el cambio que me gustaría ver es que la gente sea consciente de lo que tiene entre manos, que eso también lo veremos, pero que empiece a ser consciente de que... Y que valore, ¿no? Y que lo valore, por supuesto, y que sepa que, pues eso, que si estamos en una cultura latina, pues sí es cierto que a lo mejor Galicia está más lejos del Mediterráneo, pero bueno, no dejamos de ser latinos. Y yo creo que a mi madre, o a la tuya, o a la de María, nadie le va a convencer que abrir la ventana cada día, pues eso hay que hacerlo, pero bueno, pues la abres unos minutos, cierras y durante el día... Oye, los equipos estarán renovándote el aire. Si tienes un recuperador de calor, además recuperará esa energía y con lo cual serás mucho más eficiente. Todo ese conocimiento es el que yo espero que la gente empiece como en el vehículo. Oye, esto no va de aceleración, ahora va de poco consumo. Que va permeando en nosotros y al final lo acabas aceptando. Eso es. Y María, tú que llevas más de 11 años enseñando energías renovables, ¿Cómo ves esta evolución? ¿Cómo la estás viendo? A mí, y te agradezco muchísimo que hayas, porque fíjate, yo no lo iba a plantear así, pero hay un documento que a mí me encanta, que es, a ver si lo digo sin trabarme la lengua, que es la Estrategia de Descarbonización a Largo Plazo, ELP 2050. Yo hay veces que digo... muy bien, ¿eh? A mí me inspira muchísimo, porque digo, voy a leerla un poco y digo, y es que son todos los sectores, porque estamos hablando de la edificación, pero el sector eléctrico, el sector industrial... todos los sectores en 2050 tienen que estar descarbonizados. ¿Tú te imaginas el reto? Entonces yo digo, es que está todo por hacer. O sea, es que no sé si vamos a llegar. Que lo veo complicado. Complicado. Pero porque además, sobre todo lo que dice ese documento, hay unas como cosas que se pueden hacer ahora, pero hay cosas que todavía no atrevemos a ver porque no sabemos cómo van a ser. Yo hay veces que me imagino y digo, bueno, yo no me imaginaba poder venir a Madrid y con la aplicación de un móvil, ¿no? Cuando yo tenía 20 años que me dijeran, pues te vas a pedir un coche que te va, ¿no? Como, sí. Pues con la energía va a pasar algo parecido. O sea, vamos a hacer transacciones con la energía. Yo voy a poder ceder energía a mi vecino. Hasta ahora solo era en una dirección y ahora vamos a poder ser todos es el modelo centrales. hacia el que vamos, ¿no? Y bueno, por lo que hablabas del coche, o sea, lo del coche también, el sector del transporte también tiene, y se va a tender todo al eléctrico. Entonces yo el otro día paseaba por mi tierra y yo veía postes de electricidad a pie de una ría por la que yo paseo, que es donde mi abuelo pescaba, y yo decía, seguro que a mi abuelo cuando le pusieron este poste aquí no le hizo ninguna gracia. Si se tuviera que volver a hacer ahora todo el desarrollo que tenemos, no se haría de esa manera, porque no teníamos la tecnología que tenemos ahora. Entonces a mí me gusta pensar que hicimos lo mejor que pudimos con la información que teníamos, y a mí cuando yo llegue a 2050 y mis hijos se sienten al lado mío y me digan, bueno, mamá, hiciste lo mejor que pudiste con la información que tenías en ese momento, dice, ahora ya nosotros pues con la que tenemos ahora nos toca seguir mejorando. Entonces, bueno, pues que las generaciones que vengan tomen el testigo y que digan, bueno, esta gente por lo menos algo se movió y no estuvo ahí parada esperando a que esto explotara. Yo solo espero que dentro de unos años no echemos de menos el reggaetón. No, yo sí, el reggaetón no le suprimiría ya ahora. Y a partir de ahí, que sigáis formando a la gente, al sector, que creo que es muy interesante lo que hacéis.
y vosotros en casa, ya sabéis, no seáis cuñados y tratar de informaros con gente que sí sabe el tema. Hasta aquí un capítulo más de La Voz del Camaleón. Muchas gracias a los dos. Gracias a ti. Gracias.